ocasiones se malinterpretan y en ocasiones ellos también sufren por esto, pero no saben cómo salir de la situación. Y estamos hablando aquí de la mitomanía. La mitomanía o mentira compulsiva. Cuando hablamos de mitomanía nos estamos refiriendo a un individuo, una persona que es afectado por una necesidad que tiene imperiosa de mentir. O sea, hay una incapacidad para controlar el acto de mentir y comienza ya a hacerse notorio cuando está implicado en muchas ocasiones en problemas importantes. La mitomanía es un desorden psicológico que depende mucho de los estilos educativos de crianzas. Llega un momento que esa mentira que comienza a decirse un día por tratar de evadir un problema o tratar de justificar determinadas situaciones, o si no por sentirme mejor, reconocido socialmente, se comienza a convertir en un hábito y llega un momento que a veces puede producir placer y en otras ocasiones es un método que se utiliza para poder salir de problemas importantes, pero sin embargo lo que sucede es que cada día el mitómano va generándose tantos problemas que llega un momento que puede destruir relaciones de parejas, puede tener muchas veces conflictos familiares importantes, puede tener problemas en el trabajo, puede perder relaciones de amistades. Doctor, ¿es muy frecuente este tipo de patología? Sí es frecuente, pero hay un subregistro de esta situación. Hay estudios, por ejemplo, recientes de la Universidad de Massachusetts que revelan, por ejemplo, que el 60% de las personas generalmente mienten. Se describe que, por ejemplo, en una conversación de 10 minutos, el 60% de las personas, aunque sea algo de mentira, muchas veces dicen. Y hay otros estudios, por ejemplo, Universidad de California del Sur, que revela que generalmente los mitómanos tienen un 26% más de sustancia blanca en la región prefrontal, y en esta sustancia blanca que interviene en los mecanismos de conducción nerviosa, como propician la información, muchas veces estas personas tienen la capacidad para manipular información y para poder convertirlos en ganancias secundarias para resolver un problema. Para hablar de mitomanía tenemos también que diferenciarlo de lo que es la mentira esporádica y lo que es la mitomanía. No podemos pensar, por ejemplo, que un niño, por ejemplo, con 3 años es un mitómano. O sea, los niños con 3 años, menores de 3 años, incluso de 3 a 4 años, pueden decir algunas afirmaciones que sean mentiras, pero no significa que estén mintiendo realmente. O sea, estamos hablando aquí que es un momento de la vida donde la fantasía juega un papel fundamental en el niño como parte del desarrollo evolutivo, y tener cuidado de qué manera, por ejemplo, se resuelve esta situación. Hay padres que a los 3 o 4 años pueden castigar muy fuerte a un niño por decir una afirmación que forma parte de su fantasía, y sin embargo lo que estamos aquí es reforzando la posibilidad de que el niño comience a mentir. En ocasiones, cuando existen estilos educativos que son rígidos, autoritarios, donde la flexibilidad no es lo que predomina, ni el escuchar al niño, muchas veces el niño aprende a mentir por evitar situaciones dolorosas. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la rigidez genera comportamientos compulsivos. Doctor, ¿cómo podemos diferenciar entre la persona que miente y ya el que tiene la patología? Generalmente, Fabricio, los mitómanos comienzan a aparecer en la juventud y en la adultez. Generalmente cuando se identifican después que ha existido un patrón general de comportamiento donde existe una historia de mentiras reiteradas. Y es importante esto que tú preguntas. ¿Por qué? Porque es importante tener claro algunas características que tiene el mitómano. Generalmente la mitomanía se asocia a trastornos de personalidad. Generalmente, digo no siempre, porque hay personas que no tienen trastornos de personalidad, sin embargo sí tienen la mitomanía. Y hay una diferencia. Cuando existe un trastorno de personalidad, generalmente la persona que es mitómana siente placer por mentir. ¿Por qué siente placer por mentir? Porque son mecanismos que ya establecidos para resolver ganancias, para resolver situaciones que le puedan servir de beneficio personal. Y No puede controlar él esa no puede patología. controlarlo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando las personas que ya tienen el hábito de mentir se exponen a la mentira, generalmente se están sometiendo a situaciones de riesgo, y en muchas ocasiones no tienen idea de la magnitud de lo que se está produciendo. Entonces, las situaciones de riesgo muchas veces generan un aumento de producción de los niveles de dopamina y de las catecolaminas que intervienen en la producción del placer, y mientras más placer siente la persona por mentir, más después necesita poder hacerlo. La mitomanía se establece prácticamente como una adicción en muchos momentos, porque el individuo pasa por las mismas situaciones que en muchas ocasiones pasa un paciente adicto. Por eso podemos ver, por ejemplo, que la mitomanía puede estar muy relacionada con la adicción.
Los pacientes, por ejemplo, con adicciones tienen la tendencia a mentir, y una de las características que tiene la mitomanía, o sea, que la identifica y que la caracteriza, es el hecho de que el mitómano se cree la mentira que él dice. O sea, llega un momento que se crea un mundo en el cual no puede vivir sin él. Entonces la mentira compulsiva aparece ante cualquier cosa. Y se le va deteriorando mucho más la salud. Así es, sobre todo la salud psicológica, ¿no? Y la salud física se puede deteriorar cuando está expuesto a diferentes ambientes de tensión producidos como consecuencia de este mismo hábito de la mentira compulsiva. Entonces, por ejemplo, es importante destacar que en la mitomanía se puede establecer por dos condiciones fundamentalmente: o por evitar situaciones dolorosas, de mantener una imagen social o un reconocimiento social que le permita poder compensar la inseguridad que generalmente conserva el mitómano. El mitómano generalmente es una persona insegura, pero trata de proyectar otra imagen. Generalmente vemos que los niños, por ejemplo, cuando ya tienen 8 o 9 años y comienzan a mentir por evitar dolores, te das cuenta que comienzan a mentir cuando salen mal en los exámenes y no quieren decírselo a los padres por temor al regaño, comienzan a mentir. El padre se da cuenta, ¿qué debe de hacer en este momento para que no aumente? Primeramente, una de las cosas que hay que hacer es no maltratar al niño. Es importante. O sea, es importante averiguar e indagar sobre las causas que ha generado la mentira. ¿Por qué? Porque el hecho de que un niño con 8 o 9 años mienta en determinadas ocasiones no quiere decir que sea un mitómano. El mitómano es la persona que tiene la necesidad de mentir para calmar la ansiedad que le produce determinadas situaciones que no puede llegar a resolver. La mayoría de los mitómanos tienen muy pocas habilidades sociales, la mayoría de los mitómanos. El hecho de que hayan personas, por ejemplo, que generalmente sean elocuentes, no quiere decir que sean hábiles socialmente. Cuando tú eres una persona con habilidad social, eres una persona capaz de expresar lo que tú sientes sin tener que mentir. Eres capaz, por ejemplo, de poder enfrentar situaciones difíciles sin tener que mentir, sino hablando con la verdad. Y es importante no promover los estilos educativos donde prime, por ejemplo, la golpiza o el regaño constante o el bochorno de... Con eso lo obliga a mentir. Lo obliga a mentir porque el temor lo lleva a ocultar las situaciones que en un momento determinado pueden ser dolorosas. Igual que es importante que muchos padres, por ejemplo, en la actualidad hay muchos padres que refuerzan muchas características de los niños donde existe una sobredimensión de las características del niño. Por ejemplo, muchas veces los niños se acostumbran a que siempre los estén elogiando o a compensarlo por todas las cosas, se lo merezcan o no, a permitirle todo lo que no se debe permitir, y esto hace que el niño vaya creciendo con una estima falsa del mismo, ¿no? Los excesos son malos, siempre hemos dicho. Los excesos son malos, ya sea por defecto o sea por exceso, ¿no? Y en este caso los niños que se acostumbran porque se convierten en el centro de la familia, que se les reconozcan todas sus cualidades, eres el mejor en esto, nadie es más bonito que tú, nadie es más inteligente que tú, llega un momento que pueden estructurar la mentira como un hábito para no perder ese estatus que desde pequeño le ha creado la propia familia. ¿Es muy frecuente este problema en niños o más en adultos? Es frecuente la mentira en niños, pero no la mitomanía. La mitomanía es más frecuente en la adultez. Generalmente las personas cuando ya establecen una mitomanía no se dan cuenta generalmente en la infancia porque no son conscientes de lo que está sucediendo. De hecho, no tienen repercusión de los riesgos. Ya comienza a producirse algo muy notorio que generalmente lo identifican las personas que están alrededor cuando ya se es joven, llegando a la adultez temprana y ya en la adultez establecida. Es cuando más se llega a identificar la mitomanía, sobre todo cuando están expuestos a situaciones de muchos riesgos, que están perdiendo matrimonios. Por ejemplo, es frecuente que el mitómano en muchas ocasiones se ve introducido en deudas importantes, y después que está introducido en deudas importantes se ve en la necesidad de tener que mentir para no tener que verse implicado en esta situación. Muchas veces el mitómano está perdiendo, por ejemplo, propiedades o riquezas o determinadas situaciones que ponen en descrédito el estatus social, y esto también los obliga a mentir. Ya, doctor, tengo el problema ya. ¿Qué hacer? Hay el problema. Primero, lo más importante es buscar un profesional de la salud mental. Un profesional de la salud mental que pueda llegar a profundizar en la historia de vida de las personas. Es muy importante ir a la historia de vida de las personas porque la historia de vida te permite poder conocer cómo han sido los estilos educativos utilizados, qué tipo de sistema nervioso tiene,
cuál es la personalidad que ha estructurado, si la mitomanía está relacionada con un trastorno de personalidad o con un trastorno neurótico, el cual no le permite salir de la mitomanía, porque no todos los mitómanos sienten placer por la mitomanía. Hay mitómanos que sufren por la mitomanía y no saben cómo resolverla. Una vez que ya se identifica esto, entonces se debe proceder, por ejemplo, al tratamiento que en muchas ocasiones hemos hablado, que debe ser en 3 pilares fundamentales, o biológico, psicológico y psicosocial. El biológico, hay, por ejemplo, pacientes con mitomanía que requieren la medicación porque tienen depresiones de mucho tiempo, porque tienen ya trastornos estructurados asociados incluso a su patología de base, que requieren la medicación y la intervención psicoterapéutica a través de técnicas que le permitan, por ejemplo, adquirir habilidades sociales, adquirir, por ejemplo, habilidad en la resolución de conflictos, poder llegar a través de estilos confrontativos a ser conscientes de cuál es la problemática que tengo y cómo poder resolverla, y a partir de metas terapéuticas, entonces que ellos pueden llegar a diferenciar los beneficios que tiene hablar con honestidad, a ser responsable de los actos que uno mismo decide hacer, y a partir de ahí comienza un proceso psicoterapéutico que es de larga evolución. La mitomanía en muchas ocasiones no siempre resulta el tratamiento eficazmente. ¿Por qué? Porque muchas veces el mitómano no tiene personas alrededor que contribuyen a esto. Las personas generalmente se decepcionan mucho de los mitómanos y dejan de confiar en ellos. Entonces, ¿se puede curar? Se puede curar, sí se puede curar, pero es un trabajo, como te decía Fabricio, de larga evolución, donde se debe estar interviniendo obligatoriamente en psicoterapia y muchas veces tratamientos farmacológicos, porque ya cuando se encuentra la mentira como una forma compulsiva y que es una mitomanía, generalmente requiere de psicofármacos que ayuden a aumentar los niveles de serotonina para evitar muchas veces los actos compulsivos. Generalmente el mitómano, cuando está también implicado en problemas, tiene trastornos del sueño importantes. Es decir, que es importante aquí poder realizar un tratamiento integral, y el trabajo psicosocial tiene que estar muy determinado con las personas que interactúan. Siempre es importante buscar recursos protectores, personas que sean positivas y que estén dispuestas a colaborar con el paciente. A veces te encuentras que casi nadie de la familia confía en la posibilidad en que el paciente pueda mejorar, y sin embargo te encuentras 1 o 2 personas de la familia que sí confían, y con esas personas trabajan y logran revertir este cuadro. Pero es importante poder acudir a un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo, sea psiquiatra, pero que esté entrenado para poder resolver esta situación. Esas serían las recomendaciones, ¿no? Esas serían las recomendaciones. Y para prevenir esto, importante, o sea, con los niños, poder trabajar. La mitomanía siempre es un desorden psicológico que se estructura de manera aprendida, o puede ser por imitación, porque veo que las personas que están alrededor mía mienten y yo también lo aprendo a hacer, o lo aprendo también por necesidad, ya sea por necesidad de reconocimiento social o ya sea por evitar situaciones dolorosas. Los miedos en la infancia a poder ser regañado, a poder ser intervenido, a poder ser abochornado, pueden generar... Hay que generar confianza, ¿no? Hay que generar confianza, es fundamental. Y nunca es tarde, ¿sí? Todos los padres, no hay una crianza perfecta, no hay familia perfecta, porque no somos perfectos. Pero cuando ya nosotros empezamos a identificar que quizás los estilos educativos de nosotros no son los adecuados, sí tenemos que tratar de buscar la posibilidad de ayuda, porque muchas veces somos nosotros los mismos generadores de que el niño aprenda a mentir. Por eso, cuando a veces los padres dicen, no, porque este muchacho lo único que hace es decir mentira, que yo le voy a caer a correazos, lo más importante es poder llegar a identificar por qué miente. O sea, nadie miente desde que es pequeño, porque siempre hay una razón. Siempre hay una razón. Y a esa causa es la que hay que identificar. ¿Para qué? Para evitar precisamente que se convierta en una mentira compulsiva que después le traiga situaciones peores. Necesariamente hay que buscar ayuda, doctor. Hay que buscar ayuda con profesionales especializados en el tema, y además digo profesionales especializados en el tema porque no todos los profesionales, aunque son de la salud mental, han profundizado en el tema, y es muy importante aquí tener cosas muy claras como es el rapport con el paciente, que es las circunstancias de seguridad, de confianza, confidencialidad que se le crea al paciente. Nunca criticar al paciente, que el paciente se sienta seguro que estamos en posición de ayuda, y a partir de aquí poder ser intervenido. Si en algún momento requieren nuestra ayuda, estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizote y Avenida del Pacífico, en el sector de Las Palmas, en el Centro de Atención Integral en Salud Mental, Chalón.